estando frente a ti. Mi dulce Jesús, hoy he venido a cantarte, he venido a adorarte a ti. Bendiciones, queridos hermanos, los saluda Estando Jesús Antonio frente a Díaz ti, en nombre de la comunidad Misioneros del Amor de la Sagrada mi Familia. dulce Hoy vamos a hablar un Jesús, poco acerca de la confesión general y yo o que no confesión de vida. puedo nada, ¿Cuál es nuestra dime qué motivación? Primero, quieres pues tú de mí. las escrituras siempre nos están recordando, desde los profetas, el Nuevo Testamento, la importancia de arrepentirnos de nuestros pecados. Fijémonos que nuestro Señor Jesucristo en varios momentos de su vida le demuestra a las personas, a los escribas, a los fariseos, poner por encima el arrepentimiento y el perdón de los pecados por aspectos que quizás nosotros consideramos más importantes, como son la sanación física, espiritual, etcétera. Y en varios episodios vamos a encontrar citas que nos recuerdan este aspecto. A mí personalmente me gusta mucho esta cita del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 45, donde en el momento de la despedida y ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, Él vuelve y nos recuerda este aspecto. Dice así: entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran las escrituras, y les dijo, así estaba escrito, que el Mesías sufriera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. A mí este versículo me cuestiona, me motiva y es algo que todavía trato de entender en mi vida porque nuestro Señor en ese momento de despedida, ya previo a la ascensión, hubiera podido dar muchas otras instrucciones, seguramente las dio, pero la instrucción que quedó consignada en la escritura fue: prediquen el arrepentimiento y el perdón de los pecados en mi nombre. Me parece algo muy importante porque me parece el primer paso o el punto de partida para iniciar cualquier proceso de sanación, de desarrollo espiritual, de conversión, etcétera. Ya nos lo recuerda también otros versículos, como por ejemplo San Pedro en el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles, donde nos recuerda el arrepentimiento de los pecados como medio necesario para la salvación. Entonces, esta es la motivación desde el contexto bíblico. Yo quisiera darles una motivación también personal. Para mí la confesión de vida marcó un antes y un después. Definitivamente siente uno como que se vacía, como si tuviera unos líquidos ahí guardados en un recipiente, lo vacía y queda ese recipiente vacío y ahora listo, ¿cómo lo va a llenar? Pues ya no lo va a llenar con los mismos contaminantes, con las mismas cosas. A mí me parece que la confesión de vida abrió un vínculo íntimo entre quien les habla y nuestro Señor Jesucristo, y me ha hecho ver la vida completamente diferente. Por supuesto, fue el comienzo para iniciar otros procesos de los cuales hemos hablado, como es la penitencia por amor. Bueno, aparte de compartirles, obviamente, las escrituras como núcleo fundamental para nuestros estudios y formación, también hay unos libros que quisiera recomendar, como lo son los libros de los procesos de penitencia por amor, que nos brindan los pasos para hacer una buena confesión. También me gusta muchísimo el devocionario de los ejercicios espirituales. Este lo conseguí en el Instituto El Buen Pastor en Bogotá, cuando hice el retiro de ejercicios espirituales de San Ignacio para vencerse a sí mismo y organizar su vida, que es algo que recomiendo muchísimo. También está el libro Confesados Bien, que es para mí una joya, y es muy, muy bonito la forma sencilla como está escrito para comprender mejor el sacramento de la confesión y entender por qué es tan importante. Y también el día de hoy vamos a leer un pequeño aparte de la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, donde también nos habla de la confesión general.
Bueno, empecemos entonces por decir qué es la confesión general y voy a tomar como punto de partida el libro de Confesaros Bien de José Luis Chiavarino. Este libro me gusta mucho porque, como les decía, está escrito en un contexto muy sencillo y tiene todas las preguntas, respuestas que el discípulo le hace al maestro. Voy a leer algunas de ellas. Padre, una última cosa. ¿Qué es la confesión general? Le responde el maestro. Se llama confesión general a la acusación de todas las culpas cometidas en toda la vida o en parte notable de ella. ¿Es necesaria la confesión general? Para muchos puede ser necesaria, para otros solamente útil y para algunos nociva. ¿Cuándo es necesaria? Es necesaria cuando las confesiones precedentes fueron sacrílegas o nulas. ¿Y cuándo son sacrílegas y cuándo nulas? Las confesiones son sacrílegas cuando, a sabiendas, se callan pecados graves, sabiendo que hay obligación de confesarlos, o bien cuando falta el dolor o propósito necesarios. Son nulas cuando la falta de dolor o de propósito de no pecar no la advertía el penitente en el acto de la confesión. Por ejemplo, me confieso, pero no tengo intención de dejar de hacer lo que estoy confesando. Eso anula una confesión. ¿Quién, pues, se encuentra en la necesidad de hacer la confesión general? Encuéntrase en la absoluta necesidad de hacer una confesión general aquellos que, sea por malicia, sea por vergüenza, callaron o negaron algún pecado mortal en las confesiones pasadas, o bien alguna circunstancia que cambiase la especie del pecado, o no se acusaron con precisión del número de los pecados mortales que tenían conciencia, o también declararon los pecados al confesor de forma tal que no entendiese, o bien se le engañaron con mentiras graves al responder sus preguntas. Aquí hay una ilustración más amplia, pero en términos generales, la confesión general es volver a hacer un repaso de toda nuestra vida y en la oración en el Santísimo pedir la intercesión del Espíritu Santo, del ángel de la guarda y hacer un examen de conciencia completo que nos permita pedirle a nuestro Señor que nos conceda la gracia de ver cuáles son los pecados que no hemos confesado, a veces porque no quisimos, a veces por pena, también a veces por ignorancia, a veces suponemos que hay cosas que no son pecado, entonces no las confesamos. Entonces, alguna vez me preguntaba una señora, mire, yo siempre me he confesado, me confieso una vez cada mes y lo hago desde hace muchos años, ¿debo hacer la confesión general? Entonces yo le decía, le compartí este texto y le decía, realmente eso solo lo sabes tú. En tu oración en el Santísimo, tú le pides al Señor que te revele si tus confesiones en algún momento han sido nulas, han sido sacrílegas, y si tú necesitas hacer o no un proceso de examinar toda tu vida para ir en un examen de conciencia muy juicioso, muy completo, hacer un proceso general. Nos comparte Beata Concepción Armida de Cabrera en el libro de Diarios de una Madre de Familia la experiencia de su esposo, que nunca fue un gran devoto, pero 2 años antes de morir, él hizo la confesión general. Y ella lo describe como que cuando él hizo la confesión general, es como si hubiera empezado desde ceros, pero se llenó de un amor tan grande hacia la divina voluntad del Padre, que ella se sorprendía de ver cómo su esposo, que nunca había sido devoto, solo vivía con esa disposición de cumplir la divina voluntad. Por supuesto, vino la enfermedad, vino después su muerte, pero ella quedó tranquila porque sintió que este hombre, a partir de la confesión de vida, pudo hacer un proceso que lo llevó pues directo a la salvación. Entonces, como estos temas espirituales no se trata de cumplir como con ciertos pasos, sino de vivirlos en esa intimidad eucarística con nuestro Señor Jesucristo. La recomendación es que hagamos oración, visitemos el Santísimo y le pidamos al Señor la gracia de entender
porque esto es importante para nuestra vida y hacer un buen proceso a conciencia y con todo el amor por restaurar esa intimidad con nuestro Señor. También quisiera compartirles, queridos hermanos, en términos de la preparación, algunos consejos de San Francisco de Sales que él comparte en el capítulo 19 del libro Introducción a la vida devota. Dice así: estas son, amada Filotea, las meditaciones que se requieren para nuestro intento. Después que te hayas ejercitado en ellas, has de ir con resolución y con espíritu de humildad a hacer una confesión general, y te encargo que no te turbes con aprensión alguna. Venenoso es el escorpión cuando pica, pero el aceite que de él se saca es eficaz medicamento contra su misma picadura. Así, el pecado es vergonzoso cuando le cometemos, pero convertido en confesión y penitencia, es honroso y saludable, porque la confesión y contrición tienen tal hermosura y fragancia que borran la fealdad y el hedor del pecado. Cuando Simeón, leproso, decía que Magdalena era pecadora, nuestro Señor decía que no, y solo hablaba de los perfumes que vertía y de la grandeza de su caridad. Filotea, si somos de veras humildes, nos desagradará infinito nuestro pecado, porque es ofensa de Dios. Pero la confesión de este mismo pecado nos será dulce y agradable, porque da honra a su divina majestad y ciertamente sirve de consuelo decir con claridad al médico el mal que atormenta. Cuando llegues a la presencia de tu Padre Celestial, imagina que estás en el monte Calvario, a los pies de Jesucristo crucificado, cuya sangre preciosa destila por todas partes para lavarte de tus iniquidades, porque ya que no sea ella misma, el mérito de esta sangre derramada baña con abundancia a los penitentes en el confesionario. Abre pues del todo tu corazón para que por medio de la confesión salgan los pecados, pues a medida que ellos salieren, entrarán los preciosos méritos de la Sagrada Pasión para llenarle de bendiciones. Posteriormente, San Francisco de Sales le recomienda hacer una protestación, que es una oración con que se graba en el alma la resolución de servir a Dios y se concluyen los actos de penitencia. Yo los invito a buscar este libro, Introducción a la vida devota, capítulo 19, que está disponible en internet. Este libro, varias páginas católicas lo tienen publicado. Luego de esta breve preparación, vamos entonces a resumir cuáles son los 5 pasos que se necesitan para hacer una buena confesión. Entonces, el primer paso es el examen de conciencia. Dice el libro de Penitencia por Amor: esfuerzo sincero en recordar todos y cada uno de los pecados. Paso número 2, dolor de los pecados, que consiste en reconocer que se ha ofendido a Dios que nos ama tanto. Paso número 3, propósito de no volver a pecar. Simple y sincera determinación de no volver a pecar por amor a Dios. Paso número 4, decir los pecados al sacerdote de manera concisa, concreta, clara y completa. Y finalmente cumplir la penitencia. Ese es el quinto paso. Cuanto antes, con humildad y dolor en desagravio, reparación y satisfacción de la culpa contraída al ofender a Dios, teniendo presente que es Jesús quien por medio del sacerdote nos perdona. Esos son los 5 pasos para hacer una buena confesión, pero antes de continuar, es importante hacer un poquito de claridad acerca de los tipos de pecados. Para ello, me voy a apoyar en el devocionario de ejercicios espirituales del Instituto del Buen Pastor, que nos cuenta lo siguiente. El problema de tu pasado solo se resuelve con la confesión. La confesión es un sacramento necesario a los pecadores, muy conveniente a todos, muy divino y muy humano. Su principal provecho es quitar los pecados mortales y veniales cometidos después del bautismo. Entonces, aquí describe el pecado mortal como el mayor mal que hay ni puede haber, porque es ofensa a Dios, nos hace enemigos de Dios.
nos priva de la gracia santificante, nos hace perder la gloria, nos condena al infierno, nos causa remordimiento y a veces, sobre todo, repetido, nos trae muchos males en esta vida. Ahora, el pecado venial, aunque es mucho menor mal que el mortal, es peor que cualquier mal de esta vida, porque si bien no nos condena al infierno, nos enfría en el amor de Dios, nos dispone al pecado mortal y nos condena al purgatorio o a otras penas. Y lo podemos, aquí hace un resumen muy bonito que dice, el pecado mortal es la muerte del alma, el pecado venial es la enfermedad del alma. Entonces, es obligatorio confesar los pecados mortales y los pecados veniales como tal no es obligatorio, pero aquí debemos ser cuidadosos porque a veces no tenemos una clara distinción entre el pecado mortal y el pecado venial. Como decía aquí el texto, a veces el pecado venial nos lleva al pecado mortal. Entonces, ante la duda, ¿qué debemos hacer? Si tenemos una duda de si mi pecado venial es grave, lo mejor es confesarlo con sinceridad, con arrepentimiento, pero entonces es mejor confesarlo ante la duda. Esa es como la recomendación. Me gusta mucho este devocionario porque nos da como esta formación acerca del sacramento. También nos brinda un manual sobre hacer el examen de conciencia, repasando los mandamientos. Y algo que también es importante es pues, repasar aspectos como los pecados capitales, los preceptos de la iglesia, las virtudes, etcétera. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Vamos a repasar un poco más en detalle acerca de los 5 pasos para hacer una buena confesión y vamos a empezar por el examen de conciencia. Recordemos que es el esfuerzo sincero en recordar todos y cada uno de los pecados. Ya habiendo entendido los tipos de pecados, entonces el examen de conciencia se sugiere que lo hagamos principalmente en el Santísimo, en oración, no es sentarme en una mesa a escribir cosas, sino es primero orar, pedir la intercesión del Espíritu Santo, del ángel de la guarda que conoce toda nuestra vida, pedirle a nuestro Señor que nos regale ese don de poder ver aquellos pecados. Recuerden que el maligno es el que quiere ocultar que nosotros no podamos ver esto para que justamente no soltemos aquellas situaciones, pecados y cosas que contaminan nuestra alma. Entonces le pedimos al Señor hacer este examen de conciencia y una buena forma de hacerlo es repasando cada uno de los mandamientos de manera detallada, meditando y haciéndonos las preguntas sobre cada uno de ellos en que hemos fallado. Los libros que les comenté, que les he ido presentando, tienen exámenes acerca de cada uno de los mandamientos. También, por ejemplo, me gusta incluir dentro del examen de conciencia no solo los mandamientos, sino también los preceptos de la iglesia, porque hay preceptos que son obligatorios y a veces por ignorancia o por desconocimiento no los tenemos en cuenta. Por ejemplo, el primer precepto de la iglesia, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, en concordancia con el tercer mandamiento de la ley de Dios. Em, Nos salimos antes de que termine la Eucaristía, antes de la bendición, llegamos tarde, etcétera. Segundo precepto de la iglesia, acercarnos al sacramento de la confesión por lo menos una vez al año. Obviamente, lo mejor es hacerlo cada mes y uno personalmente hacer como lo recomienda San Ignacio de Loyola, su examen de conciencia diario. Justamente en ese ejercicio de vencerse a sí mismo. El tercer precepto, comulgar por Pascua Florida. Y cuarto precepto, ayuno y abstinencia. Según la disciplina actual, el ayuno se obliga en los miércoles de ceniza y el Viernes Santo, y la abstinencia obliga todos los viernes del año, aunque puede ser sustituida por prácticas de piedad. Y el quinto precepto es ayudar a la iglesia en sus necesidades. Entonces, es bueno incluir también los preceptos. También es muy importante incluir en el examen
de conciencia de los pecados capitales. Me gusta mucho como lo postula el libro de Penitencia por Amor, porque define los pecados capitales como un pulpo que tiene muchos tentáculos y cada pecado capital genera una decena o varias decenas de pecados que nos llevan a caer. Entonces, meditar cada uno de los pecados capitales y entender cómo esos tentáculos que cada uno de ellos genera, que me lleva a otras situaciones de pecado. También es recomendable meditar sobre las virtudes que debemos practicar. ¿Y por qué las virtudes? Porque en las virtudes que nosotros debemos practicar haciendo un examen de conciencia mucho más detallado, está la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la religión, la fortaleza, la templanza. Al no practicar estas virtudes, caemos en muchas situaciones de pecado. Por ejemplo, ¿qué es la esperanza? La esperanza es la virtud teologal que ha infundido Dios en nuestra alma, que consiste en confiar en todas las promesas del Padre, en la vida eterna y en nuestra salvación. Al no practicar la virtud de la esperanza, por ejemplo, nosotros podemos caer en desconfianza de la bondad y providencia de Dios. Entonces quizás todos esos desánimos, todas esas situaciones que nos sentimos como inmovilizados, como sin ganas de avanzar, no los consideramos como tal un pecado, pero podemos estar muy cerca en el sentido de no practicar la virtud de la esperanza y caer en situaciones que ofendemos a Dios también. Entonces, es muy conveniente también reflexionar acerca del cumplimiento de las virtudes. Y otro componente también que yo recomendaría incluir en el examen de conciencia es acerca de los deberes de Estado. Entonces, examinarse diligentemente sobre el cumplimiento de las obligaciones familiares, profesionales, etcétera, según el propio estado y condición. Entonces, aquí entramos como religiosos o si soy padre de familia con respecto a la educación de mis hijos o los esposos en la vida doméstica, la ayuda mutua, a nivel como estudiante, si soy maestro, a nivel como desempeño el, ese acompañamiento y cómo brindo la educación. Si soy empresario, cómo ejerzo mi profesión y mi labor de empresario frente a la honestidad con las personas, pagando lo justo, respetando los tiempos de las personas o sencillamente explotando, demorando los salarios, etcétera. Entonces me gusta muchísimo. En varios documentos lo he encontrado, pero en este libro, Confesados Bien, hay un examen de conciencia muy completo que sigue estos pasos que les he ido diciendo y adicionalmente, por ejemplo, tiene unas reflexiones sobre los deberes de Estado, por ejemplo, para jefes y oficiales militares, jueces y abogados, médicos y enfermeros, estudiantes, personas solteras, padres de familia. Es decir, desde mis deberes de Estado, cómo yo estoy ejerciendo. Por ejemplo, yo soy profesor, yo dicto clases. Entonces, una de las preguntas que me hace el examen de conciencia es, ¿te dedicas a la enseñanza todo el tiempo debido en justicia y empiezas tus clases con exacta puntualidad? ¿O soy de las personas que evado la responsabilidad, de pronto llego tarde, de pronto no soy justo al calificar, de pronto digamos que no ejerzo mi labor a conciencia, etcétera? Por ejemplo, abogados, jueces y abogados. ¿Posees la ciencia necesaria para el recto desempeño de tu cargo? Entendiendo que estás a cargo a través de tu labor se define la justicia o la injusticia para las personas. Estudia los procesos a conciencia con el detenimiento que merecen según su importancia y así sucesivamente. Por ejemplo, para los patronos,
¿Tratas con caridad cristiana a tus obreros? ¿Tratas a tus trabajadores como esclavos o como hermanos? ¿Les dejas tiempo conveniente para cumplir sus deberes religiosos o eres el tipo de empresario que lo que te importa es producir dinero y no te importa que las personas, por ejemplo, no puedan ir a misa los domingos por estar trabajando para ti? Son muchas cosas que hay que reflexionar. Y este libro, en ese sentido, me parece bellísimo porque es muy completo. Y ya vamos viendo, hermanitos, que el examen de conciencia no es solamente hacer un listado de los mandamientos, sino es una reflexión que puede durar varios días, donde nos sentamos en el Santísimo en oración, escribimos y vamos diligenciando como un recordatorio de todos los pecados que queremos llevar al examen. Hablemos del dolor de los pecados, es decir, reconocer que se ha ofendido a Dios que nos ama tanto. Aquí hablamos entonces de la contrición, que es el dolor de haber ofendido a Dios por el amor que se le tiene. Entonces, em, ¿cómo sentir dolor de los pecados? Que a veces, como les comentaba, a veces cometemos situaciones de pecado que a veces ni somos conscientes ni nos duelen, ¿sí? Por eso es importante hacer un buen examen de conciencia para pedirle a nuestro Señor que nos vaya mostrando estas situaciones. Y aquí es importante hacer, por ejemplo, una oración para pedir a Dios la contrición. La voy a compartir aquí para que la puedan tener a la mano, tomado del devocionario de ejercicios espirituales. Dios mío, vuestros ojos siempre abiertos sobre mí han visto todo lo que hay de criminal e imperfecto en mis obras, y vuestra luz me ha hecho ver la profundidad de mis llagas. Ablandad la dureza de mi corazón con el soplo de vuestro espíritu, y haced brotar de él lágrimas de compunción. Solo a vos es dado cambiar las rocas del desierto en fuentes de agua viva. Séame permitido mezclar mis lágrimas con la sangre que vuestro Hijo Jesús derramó por mí en la cruz. Haced que os ame mucho para merecer que me perdonéis mis muchos pecados. Tal es la gracia que encarecidamente os pido, postrado a vuestros pies, dignaos concedérmela por los méritos de Jesucristo, por la intercesión de María, de mi ángel custodio y de todos mis santos protectores. Amén. Se recomienda entonces hacer esta oración no solamente pronunciándola de boca, sino haciendo una meditación, pidiéndole al Señor que lo amemos tanto que nos duela realmente ofenderlo con nuestros pecados. Y luego de esta oración se sugiere orar el acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas eternas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Y bueno, hermanos, la contrición es un fruto que le debemos pedir a Dios. Normalmente también lo pedimos en la oración del Santo Rosario, en el primer misterio que meditamos la agonía de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos justamente en ese misterio la contrición por nuestros pecados, para unir nuestro corazón con el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Esta es como la recomendación que les quisiera hacer en este sentido. Vamos a recordar el tercer paso para una buena confesión, propósito de no volver a pecar. Entonces, ¿en qué consiste el propósito? Vamos a reflexionar desde el libro Confesados Bien. El propósito consiste en una firme resolución de nunca más pecar y de emplear todos los medios necesarios para evitarlo. ¿Qué condición ha de tener el propósito para ser bueno? El propósito para ser bueno ha de tener principalmente tres condiciones. Ha de ser absoluto, ha de ser universal y eficaz. ¿Qué quiere decir entonces que el propósito sea absoluto?
Propósito absoluto quiere decir sin condición alguna de tiempo, de lugar o de persona. ¿Qué quiere decir que el propósito sea universal? Propósito universal quiere decir que debemos tener voluntad de evitar todos los pecados mortales, tanto los ya cometidos otras veces como los que pudiéramos cometer. ¿Y qué quiere decir que el propósito sea eficaz? El propósito eficaz quiere decir que hemos de resolvernos firmemente a perderlo todo antes que volver a pecar, a huir de las ocasiones peligrosas, a desarraigar los malos hábitos y a cumplir las obligaciones contraídas a consecuencia de nuestros pecados. Es importante, hermanos, entonces establecer un verdadero propósito de no volver a pecar para que pues nuestras confesiones tengan mayor valor y nos regalen mayor gracia. En el sentido de que sea absoluto, es decir, que no tenga condiciones. Como decir, bueno, yo caigo mucho en la gula, entonces, pero en un mes voy a hacer dieta. No, hermanos. El propósito tiene que ser absoluto, sin condiciones de tiempos, de lugar o de personas. Tiene que ser una firme determinación inmediata desde el momento mismo cuando estamos preparándonos para la confesión. Algo que a mí me ha ayudado un poco en este combate espiritual en términos de la eficacia es poner buenas reglas. A veces uno pone las reglas como, por ejemplo, me voy a acostar más, me voy a levantar a las 5 de la mañana para poder organizar bien mi día, etcétera. Pero la regla quizás no es levantarse temprano. La regla es acostarse a una hora exacta para que yo me pueda levantar temprano. Es decir, la regla tiene que facilitarme el, la acción del propósito. Por ejemplo, en el tema de la tecnología, hoy en día los celulares están dañando mucho las relaciones familiares, están contaminando a nuestros niños, los jóvenes, nosotros somos tecnoadictos de las redes sociales. ¿Cómo puede ser un propósito para que el celular no sea objeto de volver a caer en el pecado? Es muy sencillo, hay que establecer una regla radical, pero que nos va a traer muchos beneficios. La regla, por ejemplo, es mi celular no entra ni a mi habitación ni al baño. O, por ejemplo, a partir de las 9 de la noche, el celular lo estaciono en la sala, en un lugar especial de la sala. De tal manera que yo a partir de las 9 de la noche me desconecto completamente. Y no llevo el celular conmigo, por ejemplo, a acostarme y todavía acostado viendo contenidos por este dispositivo. Entonces es importante entender que en términos de eficacia necesitamos establecer reglas que nos lleven a poder cumplir los propósitos. Es mucho más fácil tomar la decisión de que el celular no entre a la habitación en lugar de estar a las 2 de la mañana luchando con el celular donde quiero apagar el scroll infinito, pero me sigo haciendo daño porque no estoy durmiendo, porque me estoy agotando, si sigo mirando infinitamente las redes sociales. Entonces, quería recomendarles con este propósito que tiene que ser absoluto, universal, eficaz, la necesidad de incorporar reglas que nos permitan llegar justamente a esos propósitos. Continuando con el cuarto paso para una buena confesión, entonces vamos a hablar de confesar los pecados al sacerdote de manera concisa, concreta y clara. Y vamos a seguir recurriendo a nuestro libro de Confesados Bien para reflexionar un par de aspectos. ¿Qué pecados hemos de confesar por obligación? Hemos de confesar por obligación todos los pecados mortales, aunque es muy bueno confesar también los veniales. Algunos sacerdotes insisten en no confesar los pecados veniales, pero si tenemos duda es mejor confesarlos. Em, Especialmente, como les comentaba, que hay situaciones que a veces no las consideramos como pecado, como me comporto yo, por ejemplo, en el trato a mis pacientes, a mis estudiantes, a mis trabajadores, a mis subalternos, a mis jefes, etcétera. ¿Qué condiciones deben acompañar a la acusación de los pecados a confesión?
Las principales condiciones que deben acompañar a la confesión de nuestros pecados son cinco. Ha de ser humilde, entera, sincera, prudente y breve. Vamos a detallar solamente en dos aspectos para entender qué quiere decir que la confesión sea humilde. La confesión ha de ser humilde, quiere decir que el penitente ha de acostarse ante el confesor, no con altivez, con el ánimo o en las palabras, sino con sentimientos de un delincuente que reconoce su culpa ante el juez. ¿Qué quiere decir que la confesión ha de ser entera? Quiere decir que hemos de manifestar con sus circunstancias y número todos los pecados mortales cometidos desde la última confesión bien hecha y desde los cuales tenemos conciencia. Y por último, tenemos cumplir la penitencia. Cuanto antes, con humildad y dolor, en desagravio, reparación y satisfacción de la culpa contraída al ofender a Dios, teniendo presente que es Jesús quien nos perdona por medio del sacerdote. Bueno, estos fueron los 5 puntos para hacer una buena confesión que hemos querido detallar un poco y compartir con ustedes para que sea de utilidad y de guía en este proceso. ¿Qué hacemos después de la confesión? Entonces, no se debe olvidar agradecer a Dios por la gran gracia del perdón recibido. Sobre todo, no hay que dejarse llevar por los escrúpulos. Si el demonio intenta preocuparnos o confundirnos, no debemos discutir con él. Nunca, nunca, nunca entramos a discutir o a entrar en razonamientos con el demonio. Al contrario, oramos y le pedimos al Señor su protección, su guía y digamos que nos protegemos a través de la oración. Jesús no ha instituido el sacramento de la penitencia para torturarnos, sino para liberarnos. Lo que nos pide a cambio de su amor es una gran lealtad al acusarnos de nuestras faltas, especialmente las graves, y de la sinceridad al prometer evitar realmente todas las ocasiones de pecado. Esto es lo que acabamos de hacer. Agradezcamos a nuestro Señor Jesucristo y a su Santísima Madre. Ve y no peques más. Señor, abandono mi pasado a vuestra misericordia, mi presente a vuestro amor, mi futuro a vuestra divina providencia. Esto lo dijo el Padre Pío. Para terminar, hermanos, quisiera compartirles dos recomendaciones prácticas. La primera es que cuando hacemos nuestra confesión de vida, esto me lo dijo mi confesor cuando yo hice mi confesión. Como les decía, a mí me tomó más de un año poderme preparar para la confesión de vida porque había muchas cosas en mí que me generaban conflictos. Pero una vez la logré hacer y entré en esa gracia, mi confesor me dijo, bueno, hermano, tenga en cuenta lo siguiente. La confesión de vida solo se hace una vez en la vida. A partir de este momento, pues usted va a sentir de pronto que hubo algo que no dijo, algo que no confesó, algo que se quedó por fuera. No quiere decir que la confesión esté mal hecha. Se nota que usted hizo un proceso muy juicioso. Lo que pasa es que el Espíritu Santo le va a seguir revelando y le va a permitir ver qué otras situaciones requieren de contrición, de dolor de los pecados, de reparación y de oración. De tal manera que cuando usted sienta que el Señor le pone en su corazón alguna situación que pudo haber pasado en su infancia, en su adolescencia, usted sencillamente confiésela dentro de la confesión normal y ore por estas situaciones, ore por las personas que el Señor le ponga en el corazón. Pero de ninguna manera vaya a pensar que la confesión no estuvo bien hecha. Continúe con el proceso del sacramento de la confesión cada mes y vaya continuando en esta lucha espiritual, poniendo esas situaciones que el Espíritu Santo le vaya revelando. Eso es importante porque muchas personas, de pronto, un tiempo después de haber hecho su confesión de vida, creen que les quedó mal hecha porque de pronto les pasa esta situación, que empiezan a recordar otras situaciones. Bueno, adicionalmente, y ya para terminar, como hemos visto, la confesión general es un proceso que toma tiempo. Entonces, así como nosotros nos preparamos, debemos hacer también una preparación con el sacerdote. No está bien, por ejemplo, llegar en una Eucaristía
o en un espacio que el sacerdote esté confesando, porque ellos a veces están con muchas personas haciendo la fila. Entonces no es bueno llegar así como sin avisar a decir, ay, padre, vengo a hacer mi confesión de vida y tengo aquí estas 10 páginas de cosas por confesar. En ese momento muchos sacerdotes podrán decir, no, 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 un momento, no, 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 no puedo hacerlo en este momento. Tenemos que hacer una preparación con el sacerdote. Les recomiendo siempre primero hablar con el padre, decirle, padre, estoy haciendo un proceso, quiero hacer un proceso de sanación, el Señor me pone en el corazón volver a hacer una confesión general, presentar todas aquellas confesiones que no he hecho bien, aquellos pecados que nunca confesé por miedo, por temor, por ignorancia, porque en su momento no los consideraba pecados, pero hoy el Señor me está diciendo que haga una confesión general y vuelva a presentarle mi vida en el sacramento de la confesión. Como esto es algo que va a tomar tiempo, necesito pedirle que me conceda una cita especial para hacer mi confesión de vida. Y en ese momento el sacerdote determinará brindar un espacio para hacerlo posible. Si un sacerdote por algún motivo no lo considera necesario, busquemos otros sacerdotes, no perdamos la esperanza. Hay muchos grupos, comunidades, donde si nosotros le explicamos bien al sacerdote nuestra situación, ellos siempre nos van a ayudar desde la caridad y desde la fraternidad, porque ellos lo que más quieren siempre es que nosotros nos encontremos en la vida sacramental. Entonces, los animo, queridos hermanos, para que avancemos en este proceso. Este video fue un poco más extenso, pero realmente el tema de la confesión amerita un poco más de detalle. Deseo que esta información haya sido útil y pues los motivo a disponernos en oración y a asumir esta preparación que pues es un combate espiritual, pero que nos va a traer un bien infinito en nuestras vidas. Dios los bendiga. Todo me puedas entregar, poder sanar tu corazón.